Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de la posverdad, del poder, de la resistencia de los medios de comunicación. Ya hemos dicho que la verdad no existe. Es decir, no hay certezas. Hay alguna, por ejemplo, que nos morimos. Esa es una certeza. Aunque estamos durante toda nuestra vida disimulando. Hay un mecanismo de defensa en nosotros que hace que no pensemos permanentemente en eso porque se nos haría muy complicado vivir seguramente. Entonces es como que lo tenemos suspendido. Esa es una certeza. Pero después generalmente no hay certeza. Todo lo que se nos presenta como verdad en general son verdades provisorias. En algunos casos. Y en otros casos ni siquiera son provisorias. La verdad que lo que suele suceder es que se generan consensos muy direccionados desde ciertos estratos de poder para que ciertas cosas se expliquen de una manera que les sirva a esos estratos de poder. ¿Y por qué? Y porque entrama con sus intereses, seguramente. Y aunque la mayoría sepa que no es verdad, se establece un consenso tácito. Es como que se plantea a partir de una conformación permanente, de una manera de pensar y de ver las cosas, donde se insiste sobre un tema, hasta que después ese tema pasa a ser algo que lo sentimos como propio, como nuestro. Y entonces estamos convencidos de que si coincide con nuestro parecer, con nuestro modo de ver las cosas, es una verdad. Aunque no esté muy claro y aunque tenga grises. Por ejemplo, si alguien se suicida en su departamento, en el baño de su departamento, y toda la ciencia y todas las investigaciones sostienen que es un suicidio, pero claro, previamente se generó un esquema de pensamiento a partir de la proyección de los medios de comunicación de que hay, hay posibilidades y deseos de matar a esa persona, porque representa un peligro para otra. Entonces se genera todo un pensamiento previo que cuando nos dicen, no, en realidad no fue un suicidio, sino que fue un asesinato, nosotros lo incorporamos como real, a pesar de que toda la ciencia diga que es imposible que haya sido un asesinato, que todas las muestras digan que es un suicidio. A nosotros se nos presenta como un asesinato porque ya tenemos esa matriz forjada de que fue un asesinato y de que están todas las condiciones para que lo hayan matado. Entonces ya no importa las pruebas, no importa nada, importa que lo que se dice coincida con lo que nosotros ya tenemos prefijado, con nuestro prejuicio. Foucault dice que el poder no reprime, que el poder normaliza. Es decir, que no es que va prohibiendo o aceptando, diciendo que está bien, que está mal, sino que la forma es hacerlo normal. Y se hace normal aquello que beneficia los intereses de esos poderosos, precisamente. Y en ese tema es donde aparecen los grandes medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que generan ese efecto de normalización construyendo formatos de pensamiento. Esos formatos de pensamiento de los que hablábamos. Esos formatos de pensamiento que dicen que tal persona mató a tal otra persona. O que tiene toda la ficha de haberlo matado. A pesar de que todo indica que se suicidó.
pero ese formato de pensamiento ya está establecido, con tiempo de anticipación. Cuando se genera la fake news, la noticia falsa, coincide con aquello que tenemos ya pensado, con ese formato de pensamiento. Da la sensación que la realidad ejecuta lo que los medios establecen como formatos de pensamiento. Es al revés. Es cierto que Foucault también plantea, así como dice que no hay nada normal, porque lo normal es porque establece una norma, y si hay una norma es que alguien la puso, digamos, ahí, alguien a quien beneficia esa norma, o por lo menos no lo perjudica. También él dice que donde hay poder se genera resistencia, ¿no? Una resistencia, dice él, que en muchos casos suele ser una resistencia que le sirve al poder. Hasta el poder también genera un tipo de resistencia que le sirva y motoriza un tipo de resistencia que le sirva. Y quizás nosotros seamos, digamos, tan inocentes que entremos y que cuajemos en esa resistencia que el poder necesita que nosotros seamos. Entonces, ¿cómo salir de ese esquema? ¿Cómo ser alguien anómalo, que se salga de la norma? ¿Cómo no ser el enemigo que el poder necesita y quiere tener? Deconstruyendo. Ahí aparece el término tan famoso de deconstrucción. La deconstrucción no es lo mismo que destrucción, no es destruir, es desarmar. Es desarmar lo que está armado para armarlo nuevamente con una mirada distinta, desde una perspectiva distinta. Por ejemplo, si vemos en esta época de pandemia un título como el que salió ayer o hoy, que dice Argentina ya pasó en los casos de Chile, a Chile, en los casos de contagiados, a la primera vista decimos, pucha, estamos peor que Chile, estamos mal. Chile estaba tan mal y ahora estamos nosotros peor. En cambio, eso sería si yo veo el título y leo incluso el desarrollo de la noticia. Pero si yo desmenuzo ese título y me pongo en este trabajo de deconstruir, digo, y establezco premisas, y digo, tenemos más casos que Chile, ¿es cierto? Es cierto, pocos casos más, pero tenemos pocos. Muy pocos casos más, pero tenemos más casos que Chile. Bien, primera premisa es cierto, tenemos más casos que Chile. Ahora, segunda premisa, o pregunta, ¿qué población tiene Chile? 10 millones. ¿Qué población tiene Argentina? 4 veces más, o 4 y pico más. Apá. Entonces, proporcionalmente, digo, y siendo objetivo, tengo menos casos que Chile, proporcionalmente. Y si voy a los muertos, ¿cuántos muertos tiene Chile? Tiene un poco más que nosotros. Entonces quiere decir que tiene muchos más muertos que nosotros, porque proporcionalmente también tiene muchos más muertos que nosotros. Entonces, ¿el título de la noticia estaba bien? ¿Quiere decir el título de la noticia lo que dice o quiere decir otra cosa distinta? Eso es de construir. Eso es lo que planteábamos de empezar a formar ese tipo de pensamiento que no se queda con un relato, sino que deconstruye el relato. Y no solo una información, sino todo. Todo lo que se nos presenta, intentar deconstruirlo para poder armarlo desde otro lugar, desde otra mirada. Y como ejemplo de resistencia tenemos el feminismo. El feminismo es realmente el único elemento que yo veo así como revolucionario, como que deconstruye una normalidad impuesta durante siglos.
empieza a deconstruir un sistema patriarcal y machista para empezar a repensarse y a repensar el papel de la mujer y de igualdad real y no ficticia. Como todo movimiento revolucionario, algunos lo verán más extremistas que otros, habrá matices que le gusten más, matices que le gusten menos, pero es un verdadero movimiento revolucionario. Y todo movimiento revolucionario tiene por ahí excesos. Si nosotros nos vamos a basar en los excesos para criticar el verdadero origen y lema de esa revolución, de esa deconstrucción, de esa resistencia, es porque en realidad lo que queremos hacer es legitimar que nada cambie. En realidad, lo que sí representa el feminismo es un cambio absoluto y revolucionario. Y eso sí, orada el poder. Eso sí, orada el poder. Esa es una resistencia real. Bueno, resumiendo, si una noticia es cierta no, entonces ya no importa. En la era de la distorsión y la manipulación deliberada, todo vale para moldear una opinión. Los hechos objetivos influyen menos en la formación de opinión pública que las creencias personales, que los prejuicios. Las noticias falsas importan más que las verdades. Incorporamos como verdad aquella información que se acerca o coincide con lo que ya pensamos. Es decir, da la sensación que es como una vuelta a la fe, ¿no? Es como que tenemos fe de que esto es así, más allá de que vemos que no, que no es así. No lo vemos a Dios, sin embargo creemos en Él. No hay ningún indicio aparente que exista esto, sin embargo creemos en eso. Bueno, parece ser que con el tema de la fake news es una cosa así, ¿no? Tenemos fe de que sean ciertas. Es como una imposición de la fe sobre la razón. Por más que la razón nos diga que no, la fe nos dice que sí. Es como una vuelta a la religión, a una religión que en este caso se llama posverdad. Nos vemos. Hasta luego.